Ahora sí pueden salir los niños nada más, porque luego se cuelan y hay grandes y dicen que yo soy niño y quieren salirse. Porque hoy seguimos hablando de la cuna hasta las canas. ¿Sí se oye? Así que vamos a continuar. ¿Cuántos estuvieron el miércoles? Yo sé que muchos por cuestión de trabajo no pueden estar los miércoles, pero ahí en las redes sociales están los sermones, hermanos. Y el miércoles empezamos con desde la cuna hasta las canas, basados en qué texto. Vamos a leer el texto que tenemos como texto base para esta exposición bíblica, porque recuerde que predicamos expositivamente y es Primera de Juan, capítulo 2, verso 12. Abra su Biblia, no su celular, El celular póngalo en modo avión, porque luego les digo abran sus Biblias y abren su celular. Y el celular no, porque ahí te llegan los memes, los mensajes y te distrae. Recuerde que el diablo no puede quitarte la salvación, pero sí te distrae de la salvación. Así que póngalo en modo avión si lo va a abrir, porque luego nos avergüenza a la hora del estudio, de estar en la devoción estudiando. Entra la llamada del diablo que inquietó a alguien para hablarte y decirte: apresúrate que huelo como a quemado en tu casa, ven porque se está quemando tu casa, etcétera, etcétera. Así que yo le invito, hermanos, por reverencia, por respeto, a que traiga Biblia a la iglesia, ¿sí? Y deje el celular. Ok, abrimos nuestras Biblias, le dije Primera de Juan, capítulo 2, vemos al último de los apóstoles que quedaba con vida en el primer siglo, está llegando a la edad de 100 años. Primera de Juan, recuerde que está el Evangelio según San Juan y de allí están las cartas de Juan, capítulo Juan, la carta número 1, 2 y 3. Y les estoy pidiendo que abran la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el verso 12. Este es nuestro texto base para el tema que estoy desarrollando. ¿Cuál es el tema que estoy desarrollando? Le dije, la madurez espiritual. Hay madurez física. ¿Cuántos saben, hermanos, que nacemos, crecemos, vamos desarrollándonos? ¿Cuántos se acuerdan en la escuela que dice el hombre qué? Nace, crece, se reproduce y muere. Ese es un decreto. Ayer hablaba yo en el velorio de los decretos. Hermano, ¿cuál es un decreto? O sea, de Dios. ¿Y qué es un decreto? Es inamovible, inapelable. Dios, el decreto que Dios dio es: el hombre morirá. Por cuanto me desobedeció, todos mueren. ¿Y cuántos pueden evitar la muerte? Podemos alargar la muerte, pero no se puede evitar. Ni se puede pelear contra la muerte. El día que viene la muerte no hay armas en esa guerra, hermano. No puede usted tener la pistola ahí en su cama de convalecencia, de muerte, y cuando entre la muerte usted le tira de balazo, va a matar a la enfermera o al doctor, pero a la muerte no la va a poder detener. Esos son los decretos. En doctrina bíblica hay que entender los decretos de Dios. ¿Qué les dije? Otro decreto es ¿cuál? Que si no tienes a Cristo, no tienes al Padre, sino la ira de Dios está sobre ti y serás enviado al infierno cuando mueras. ¿Es un qué? Un decreto. ¿Alguien puede sacar a alguien del infierno? ¿O de la mentira doctrinal falsa de la Iglesia Católica del purgatorio? Hermano, el purgatorio es una falsa doctrina. ¿Cuántos están entendiendo? Estamos estudiando Biblia, hermano. El purgatorio no existe. Dios, Jesús, sus apóstoles, se habla de dos lugares, cielo e infierno. No hay purgatorio.
No hay de que voy a estar ahí pagando temporalmente la culpa y con los rezos, 25,000 ruega por ella, por él, y yo salgo. No, dos lugares, cielo o infierno. Así está el decreto. No hay, pero el hombre, ¿qué ha querido hacer? Escaparse y dar falsas expectativas que al final son trágicas decisiones. Hermano, si tienes a Cristo, tienes la vida. Si no tienes a Cristo, la ira de Dios está sobre ti. ¿De qué nos salva Cristo? De la ira del Padre. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿El infierno? No. El problema que tenemos es la ira de Dios. Porque el día del juicio Dios va a descargar su ira sobre los que no están santificados por la sangre de Cristo, justificados. Así que si el decreto es que el hombre muera, yo tengo que prepararme para que el día de mi muerte no me sorprenda. Yo por eso todos los días debo ponerme a cuentas ¿con quién? Con Dios. Por si ese es el día que mis ojos le verán, no escuche yo de él al infierno. Maldito, nunca te conocí, aunque haya sido pastor. Porque eso es importante, hermano. Mucha gente cree que por sus credenciales lo van a librar. No, es porque Cristo murió por ti y tú eres una nueva criatura. Ok. Entonces estamos hablando de la importancia de crecer en la madurez. Decía yo, hay una madurez física que se alcanza biológicamente, cronológicamente, pero después de esa curva empezamos ¿a qué? A decrecer, a envejecer, ¿sí? Y también emocionalmente. ¿Qué se espera de personas ya de 20 años? ¿Que se comporten como niños de 10 años? No, que sea paralelo a su edad. ¿Cuánta gente conoce? No mire a nadie, que tiene una edad que ya debería de ser una persona madura, no más dura, madura, dominio, control, y tiene 50 años y todavía no madura. ¿Verdad que eso es triste? ¿Qué se espera, hermano? Que nuestros hijos tan hermosos que nacen, y es una alegría, y verlos crecer es hermoso, pero imagínate, y lo digo con respeto y con mucho temor, por los que tenemos hijos o familias con problemas así, que usted ve que hay algo que está pasando en su química cerebral, en situaciones, y dice, wow, mi niño no crece, mi niña no madura. Y eso es un sufrimiento, porque lo lógico es que se alcance la madurez, ¿verdad? Entonces eso pasémoslo a lo que se espera de los niños que nacen en la iglesia. ¿Qué es mi anhelo? ¿Cuál es mi oración? ¿Por qué preparo la doctrina, la enseñanza? Porque para eso Dios nos llamó al pastorado. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11, que Jesús constituyó, esos son dones, son regalos de su iglesia. Él dotó por generaciones a apóstoles, les dio la gracia de ser apóstoles, gente que dirige, gente que planta iglesias, gente que tiene autoridad y crecimiento y supervisan a otros ministerios para que esos ministerios sean de bendición para cada santo, hermano, en todo lugar. Entonces Dios dio dones. ¿Qué es don? Don es un regalo, y hablándola con la Biblia es un regalo divino. Así que cuando en una iglesia tenemos llamados a pastor, se demuestra que Dios está ocupado en edificar esta iglesia local. O sea, yo oro aquí para que Dios dote. ¿Qué necesitamos en esta iglesia? Hijitos, sí, son los que nacen. Jóvenes, sin duda, son los que, dice el proverbio, la gloria del joven es su fuerza. ¿Qué es lo hermoso de un joven? Que tiene fuerza. Si vamos a hacer un trabajo físico, ¿a quién llamamos? Al pastor,
y no quiero señalar a nadie más porque pueda causar ofensa, pero no llamamos a los papás, a los de edad. ¿Llamamos a quién? Yo cuando se va a hacer algo, mesas o algo, ya si veo a Jorge, a Ricardo allá, a Gerson de este lado, pues pura batería fuerte, pesada, ¿verdad? Imagínate en una casa donde no hay fuerza, donde no hay jóvenes. Ves a las mamás pintando, repellando, cambiando focos en las escaleras. Pero qué dicha es cuando dice el hombre llenó su aljaba de ellos. Porque cuando viene el enemigo a la puerta o alguien a hacerte escándalo, sales tú, no, ya le dices a tus jóvenes, me hablan en la puerta, hijito. Tú ya no ¿sí? Entonces es deseo de que en una iglesia, una congregación local, estén naciendo. Porque una iglesia que no tiene nacimiento está condenada ¿a qué? A morir. Pues una vez que nos muramos todos los viejitos, algunos están, pues se acabó la iglesia. Entonces nosotros debemos predicar el evangelio para que vengan ¿qué? Nazcan. Y ojo, no estoy hablando de niños cronológicamente, biológicamente, sino espiritualmente. El miércoles me pasé 3/4 de la predicación poniendo el fundamento del nuevo nacimiento. ¿A alguien se le puede llamar hijito en la iglesia si no ha nacido? No, no ha nacido. Entonces nosotros no estamos hablando de eso, estamos hablando de los que ya nacieron. Entonces necesitamos que en una iglesia haya un buen número de niños, de recién nacidos, pero también necesitamos que haya un buen número de jóvenes que ya trazan la palabra, que ya van contigo en la visión, porque los padres y los jóvenes tenemos que remolcar a los niños en la iglesia, hermano. Y sin duda necesitamos padres. Y sin duda necesitamos ministros en ciernes. Yo estoy orando porque la mies es mucha y no puede descansar sobre un solo ministro. Imagínense que hay gente que tiene problemas, tiene que recibir consejería matrimonial, tienes que ir a los velorios, y si una sola persona lo hace como cura de pueblo, ¿qué va a pasar con esa congregación local? Pues va a desfallecer y va a menguar porque dice, no, me voy porque el pastor no me atiende. Y luego si son que vienen del contexto católico, que quieren en lugar de pastor, quieren un cura, que vaya a visitar a los enfermos, que vaya a sacar a los demonios, que case a los vivos, entierre a los muertos, que bautice a los niños, que ore por los enfermos, que unja casa y que unja carros recién. No, eso no es así. Pero yo necesito que Dios envíe obreros a Entonces, estamos orando a Dios para que nos envíe esos regalos. Cuando nace un pastor, un llamado a pastor es un regalo de Dios para la iglesia, y la iglesia debe apreciarlo y valorarlo, hermano. ¿Y orar para qué? Para que Dios levante ministerio. No es fácil, y en esta temporada tan materialista hay gente que tiene llamado de pastor, pero al ver la miseria en la cual las iglesias tienen a los pastores, dicen no, y se defienden, y Dios los está llamando, y ellos dicen no, envíame a otro lado de pastor, no, ¿sí? Se sufre, te viertes con la gente, hermano. Amaneces en la consejería, en las oraciones, y ya cuando le fallas en su concepto una vez, ahí te ves, se va a otra iglesia a desbaratar a otro pastor. Así que hay vacantes. Aleluya. Ok, hasta ahí vamos a Primera de Juan capítulo 2, versículo 12. Vea lo que hay en una congregación, dice el apóstol Juan. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Para ser hijito, tus pecados tienen que ser nacer de nuevo. Amén. Sigue diciendo, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres,
porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Aquí pareciera un trabalenguas o una repetición sin sentido, pero si usted se da cuenta, cuando se dirige al grupo de hijitos, padres y jóvenes, o hijitos, jóvenes y padres, el verso 12 y 13 dice, os escribo. Y luego cambia en el 14, dice, os he escrito. ¿Sí se da cuenta de esa diferencia? Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no cambia el sistema en la iglesia. En la iglesia, cuando nació, habla a los hijitos, a los jóvenes y a los padres. Y ya el apóstol, a los 100 años, dice, ahora en tiempo que continuo, un aoristo, os he escrito. ¿Y esto es para quién, hermano? ¿Es solo para la iglesia del primer siglo? No. Ahora él escribió a la iglesia pasada, pero él también está escribiendo ¿a quién? A la iglesia presente. O sea, esto es para aplicar a esta iglesia. En esta iglesia hay hijitos, niños, pues para que me entiendan. Hay jóvenes. Aquí ya hay jóvenes. Aunque tengan canas, son jóvenes porque ya tienen ¿qué? Ya tienen fruto. Ya no se van de la iglesia porque lo miró feo el pastor, porque no fue a orar el pastor por él, porque no fue al cumpleaños de su hijo. O sea, por nimiedades, niñerías le llamamos, ¿sí? Porque fue mi cumpleaños y el pastor no me mandó un corazón y globos en el virtual. No, hermano. Y muchos por eso dicen, no, es que el pastor no tiene amor. ¿Y qué hacen? Hacen esclava a la gente, hermano, porque si alguien cumple años y el Face que dice, hoy es el cumpleaños de fulano, y así, ay, le tengo que hablar mínimo y corazones, y ay, gracias a Dios porque el día que tú naciste nacieron todas las flores, Dios se alegró cuando tú naciste y le llena, pura mentira, porque hasta mal se caen. Pero vivimos en el mundo de la mentira y de la hipocresía, hermano. El día en la etapa de las redes sociales, donde es mua. Si le amas tanto, ve a verlo. Pero que le mandas un globito que ni hiciste, ya nada más es copia, pega y sale. WhatsApp, háblale, mínimo. Me desvié, perdóneme, voy a regresar. Entonces, tenemos que saber la condición de la iglesia, la composición de la iglesia. La iglesia se compone de seres humanos en diferentes etapas de crecimiento espiritual. Aquí no estamos hablando de físico, emocional, es fruto también, ¿verdad? ¿Cuál es una de las características de un inmaduro? ¿Cuál es la característica de un inmaduro? Les estoy preguntando. La ira. El que se descontrola y se acabó. Oye, pero tú eres cristiano. Mira, aquí no hay cristianismo que valga. Dice que en la ira no obra la justicia de Dios. Debemos ejercer ¿qué? Dominio propio. Mire, cuando esté disgustado, no hable, porque va. Mejor hágale así y vaya a hacer otra cosa. A doblar rodillas, a decirle, Padre, ayúdame o mato. Sonríe, hermano, alégrese. ¿Cuántos han estado en esa disyuntiva? Padre, ayúdame o mato. Y Él te ha ayudado, por eso no estás en el reclusorio. Amén. Entonces, ¿cuántos ya entendieron que en la vida orgánica, porque este es un organismo, en la iglesia, hay 3 tipos de creyentes? Y la visita. La visita no importa, la visita importa muchísimo porque nosotros tenemos que dar buen testimonio para que esa visita diga ¿qué? Aquí está Dios. Porque Dios está trabajando en la visita. ¿Y por qué vino la visita? Porque Dios está trabajando en la visita, está produciendo lo que produjo en nosotros cuando llegamos a una iglesia por primera vez. El querer como el hacer.
¿Sí? Entonces, ¿cómo debemos tratar a la visita? ¿Es niño? No, no ha nacido. Y debemos de cuidarlo. Imagínate un médico o una enfermera partera que le digan, ahí hay un niño y todo, pues a ver, chamaco, sal. Y le peguen el vientre a la que está parturienta. ¿Qué diría usted? Si usted fuera el papá, le doy un zape en el nombre del Señor a esa enfermera. Se espera que trate a la parturienta ¿cómo? Con amor, con ánimo y échale ganas y los medicamentos y estar atento para que el parto sea exitoso. Porque si nosotros, hermanos, en lugar de participar con alegría en el nacimiento de esa persona, estoy en metáfora, estoy en espiritual, no es decir, entonces nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Son figuras. Tenemos que no ser tropiezo, hermano. Mire, hay gente que Dios envió y están viniendo porque ya están quebrados emocionalmente, hasta físicamente. Y dice, ¿y a dónde iremos? Pues solo Dios tiene palabra de vida y solo Dios tiene solución. ¿Y a dónde vas a ir? Pues vas a venir a la iglesia porque aquí está el doctor, el médico de médicos, el Señor de señores. Él aquí sana físicamente las dolencias del corazón y sobre todo te da vida. Entonces, usted y yo, ¿cuál es nuestra labor en el evangelismo? Uno, compartirle el evangelio a los muertos para que sean activados y el plan de Dios se manifieste. Y cuando vienen las visitas a la iglesia, ¿qué hago? Haz de cuenta que Daniel viene llegando, es visita y yo soy el pastor y me mira y yo lo miro así, diciendo, ¿qué? O ni lo fumo. O le digo, ese es mi lugar. Imagínense. Adultos de la iglesia que no son adultos, tienen años en la iglesia, pero son niños. Dice, ese es mi lugar. O llegan y apartan sus lugares, hermano. Eso es una grosería. Si no estás en un club, usted es iglesia. Y usted se llama siervo. ¿Todavía está contento o ya se le está yendo el gozo? Usted quiere la mejor silla, hasta su nombre tiene ya la silla, hermano. Y en el respaldo dice. Y si viene alguien que va a parir a esa alma, usted ya le echó fuera. Ya lo abortó y se va y no quiere saber nada de las iglesias evangélicas. Y que a uno que apenas quiere animarse, yo le diga, hermanos, vamos a apagar la luz y ahí tú que acabas de llegar, tienes que pagar, así dice el Señor. Yo me paro, me voy. Ladrón sin vergüenza. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque no entiende ni ha nacido de nuevo y ese es el problema en las iglesias. Tenemos que aceptarlo. ¿Cómo? Como venga. Si Dios está trabajando en un homosexual activo, ¿qué le vamos a decir? Tú no entras, pecador. Pues como tapar un parto y no nace, no. Que venga porque Dios está trabajando en él. O sea, lo recibimos. ¿Cuántos se gozan que venga un homosexual? Que venga una lesbiana. Que venga un alcohólico. Que vengan, si para eso está la iglesia. ¿Cuál es entonces la batalla que usted cacarea, pastor? Que ya supuestamente nació de nuevo y pasa un año y sigue entrando con la flor en la oreja, pues le voy a decir, no, papacito. Y eso es lo que ellos no entienden y hablan de inclusividad. Me desvíen en regreso. Ok, entonces está el grupo de visitas, está el grupo de niños. ¿Cuántos aquí son niños? Nadie. Eres niño, ¿sí? Has dejado de venir, te has enojado. Te enojas con tu esposo y ya no vienes. Entonces para ti es más importante agradar a tu esposo que a Dios. Te enojas con la hermana de la cocina porque se acabaron las empanadas cuando tú llegaste. Me voy de esta iglesia, aquí no hay amor. No, tu Dios es tu vientre. Ayuna, no te va a pasar nada. Y ya de ahí sale y te vas a cualquier plaza y comes porque tienes dinero. Que te manejes como que no tienes, eso es otro cuento. Entonces, ¿cuántos niños hay aquí? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Y cuántos padres hay aquí? Así se compone la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que los niños pasen a ser jóvenes y que los jóvenes pasen a ser padres para que darle espacio a los niños que vengan. Porque luego los cuneros están llenos, hermano.
Porque los niños siguen con mamila 20 años después, pañales, mamila, berrinche. Y dice uno, ya, hagan espacio para atender a los niños. ¿Sí se oye? ¿Cuántos entienden esa analogía? Ok, entonces arrancamos. Más o menos lo puse al tanto. ¿Cuánto ven la figura allí, hermano? Uno gateando, otro caminando, otro con cabello. ¿Cuántos se acuerdan de ese tiempo? Uno ya más firme, llegó a la plenitud y de ahí comienza a descender, ¿verdad? Esa es la vida del ser humano. Y el decreto de Dios dice que son 70 años y a los más robustos 80 y pronto pasan. Esa es la media, hermano. No, pero yo conozco, mi tío vivió 110 años, sí, pero en un porcentaje de 1000, ¿cuántos llegan a 100 años? La media es que 70 y en los más robustos 80. Y hay que estar firmes, hermano, porque a veces ya llegas a los 65 y tú empiezas 65, 66, 67, 60. Me voy a morir. Sí te vas a morir. O sea, es un decreto. ¿Sí se oye? Y si es seguro que te vas a morir, ¿qué debes de hacer? Ponte a cuentas con Dios. Desde la cuna hasta las canas. ¿Cómo nace esta predicación? Le dije la otra madrugada, Dios me habló que Él nos guarda desde la cuna hasta las canas. Pero hoy, antes de entrar a lo que les hablé, vamos a seguir en el fundamento. ¿Qué es esto? ¿Qué sucede antes de nacer? Porque decimos aquí, Dios nos guarda ¿desde cuándo? El título es desde las cunas hasta las canas. Dios nos guarda. Pero si usted se va más atrás, ¿desde dónde nos guardó Dios? Desde la matriz, hablando en vida biológica. Dios nos guardó desde la matriz hasta ahora. ¿Sí? Y es lo que dice Isaías 46. El contexto es, antes de que usted lea esto, en el contexto 46, Dios le está diciendo a Israel que es idólatra. Porque dice la Biblia que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, ¿verdad? Y ponemos nuestros deseos en el lugar de Dios. Y todo lo que esté antes que Dios es un ídolo. ¿Sí? Todo lo que esté antes que Dios es un ídolo. Si tu trabajo te impide servir a Dios, y no estoy hablando solo de un culto, porque esta no es una iglesia de culto. Esta iglesia se les enseña que todos los días que Dios te permita, ora buscando el rostro de Dios, estudia la palabra y predica la palabra y esfuérzate por vivir cada día en una santidad mayor. Mucha gente piensa que la meta es asistir a la iglesia. No, yo no falto los domingos ni los miércoles. No, es diario que usted y yo debemos orar, debemos estudiar la palabra, debemos esforzarnos por poner por obra la palabra. Y el fruto natural va a ser que vas a tener hambre y sed de venir a alabar y adorar a Dios en tu iglesia. ¿Por qué no vienen a la iglesia y hay que traerlos casi amarrados? Porque en su vida diaria no oran, no leen la palabra, ni se esfuerzan por cumplir la palabra. Cuando yo busco a Dios y estoy en ese ejercicio espiritual, tengo deseos de venir a adorar a Dios. Ok, entonces Dios le está reclamando a través del profeta Isaías a Israel, porque Israel les dice, confías en tus ídolos y cuando viene la huida, tienes que cargar a tus ídolos y tienes que ponerlo encima de las bestias. Como cuando uno hace una mudanza, ¿verdad? Y subes a la camioneta y hay gente que se está mudando y están con su cuadrote así de San Judas o de la Virgen y ahí lo traen, hermano. Eso actualmente en el pasado es lo que Dios le está diciendo a Israel. Tú tienes que cargar a tus ídolos. Como dice el Salmo 115, ¿estoy bien? Dice, porque los ídolos, dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, ¿qué dice? Tienen ojos y no ven, tienen narices tienen y no huelen, oídos tienen y no oyen,
manos tienes y no palpan, dice, pies tienen y no caminan, hay que cargarlos, dice, semejantes a ellos son los que los adoran. Dicen en otra traducción, lenguaje sencillo, suben sus ídolos a las bestias y en el viaje cuando se mueven se caen y se rompen. ¿Cómo vas a poner tu confianza en un ídolo? Y mira lo que les dice entonces el Señor. Óiganme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel. Recuerde que le he dicho, en la escritura hebrea antigua se llama el paralelismo. ¿Cómo escribían ellos? Paralelismo. Nosotros diríamos, eso es un pleonasmo. No, pero el estilo, así se escribió. Cuando él dice, óiganme casa de Jacob, y luego vuelve a decir, y óiganme también los de la casa de Israel, es lo mismo, Jacob y Israel es lo mismo. Y les dice, óiganme los que son, los que han sido, ¿sí?, traídos por mí. Hermano, Dios le está hablando ¿a quién? A los que Él trajo de la casa de Israel. Mire, Dios amó al mundo. ¿Cuántos dicen? Juan 3:16. Pero amó así a la humanidad impersonalmente. Esto es una doctrina, pero tengo que darla porque aquí lo que necesitamos es doctrina, no fábula, no sueños. Hermano, ¿Dios amó al mundo? Sí. ¿Usted ama al mundo? No. ¿Usted ama a Minatitlán? Sí, aquí nací. ¿Usted ama a todos los habitantes de Minatitlán? Hablemos verdad. No, hay unos que no, los que me debe. Entonces, pero Dios ama a todos. Mire la pregunta. Dios ama a los que hacen su voluntad y está airado contra el impío todos los días. Ahora, pero Cristo murió por todos. Sí, mire qué fuerte es esto, hermano. Y muchos se endemonían espiritualmente, hermano. Pero dice, ¿pero cómo? Dios no ama así. Dios ama personalmente. Dios te amó a ti por tu nombre. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, dice el Señor, por nombre. Dios te atrajo, ¿sabes desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Dios ya conocía a Alfredo. Ya lo conocía. ¡Wow! O sea que Dios amó a Alfredo antes de que Alfredo fuera. ¿Cuántos reciben eso? Eso es doctrina. Y Dios les está diciendo aquí, óigame a los que yo he traído, a los que han sido traídos por mí, y les dice desde el vientre. Hermano, ¿desde cuándo te escogió Dios? Desde el vientre, biológicamente hablando. Pero antes de que fueras, ya eras. Ya estabas ¿en qué? En el plan de Dios. Dios sabía que ibas a nacer así, tan guapo, tan guapa, tan... ¡Guau! ¿Te escogió Dios por guapo? No. Te escogió porque Él quiso. Esta doctrina se llama la soberanía de Dios. ¿Dios ama a quién? A los que Él quiere. ¿Y por qué te vas a enojar si a ti Dios te llamó desde antes de la fundación del mundo? ¿Cómo deberías de sentirte? Molesto con Dios porque ¿por qué no llamaste a mi vecino? No, tú no te ocupes de eso. Tú ocúpate que Dios te llamó a ti. Desde antes de que fueras, Dios ya te tenía. ¿Cómo debemos reaccionar a eso, hermano? ¿Por qué Dios te alcanzó? A mí me alcanzó a los 33 años. Pero si yo hubiera muerto antes, ¿Dios me hubiera podido alcanzar? Entonces Dios me guardó para poderme alcanzar. ¿Hubiera yo sido abortado? No, porque Dios me iba a salvar. Y para salvarme Él necesitaba que yo fuese formado completamente así guapo, sin faltarme nada. Me tejió en el vientre de mi madre. Bueno, pues yo así me veo. ¿O usted no está guapo? Pues yo no sé por qué Dios me escogió a mí no me quiere nadie. Derribe esa mentira. ¿Quién te ama? Es que nadie me quiere. ¿Qué? Dios te ama. Dios te llamó desde antes del vientre de tu mamita chula. Dios te formó, te creó y tú ibas a ser una bala perdida, pero en el tiempo
de su voluntad, en el día marcado en el plan de Dios para alcanzarte. Él te guardó todas tus locuras. De esa que te ibas en la loquera y agarrabas y te metías donde no debías meterte y mataron a 5,000 y 10,000 y a ti te guardó Dios. ¿Por qué? Porque a los 33 años Él te iba a alcanzar con el llamado irresistible. ¿No te pregunta? Y algunos que dicen, no, es que eso no es posible. Yo decidí, yo busqué a Dios. Dios te llamó. Hermanos, Pablo el apóstol, cuando era Saulo, asesino de cristianos, perseguidor de la iglesia, él buscó a Dios. No, Jesús se le apareció y ¿qué? Le preguntó. No le preguntó, lo derribó y se le manifestó, lo alcanzó, lo salvó. Y él dijo, yo tengo que predicar el evangelio. Dice, y ay de mí si no lo predico, dice Pablo, porque no se me preguntó si quería hacerlo, se me impuso a hacerlo. Y esto a los estudiantes de Biblia dicen, no, es que eso no es posible. ¿Sabe por qué? Porque le quieren quitar la gloria a Dios. No, yo sí, Dios me alcanzó, pero yo decidí. Él nos alcanzó cuando estábamos muertos. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. En la salvación de nosotros, ¿qué pusimos? Yo siempre les digo, yo puse el muerto. ¿Un muerto puede arrepentirse? Es que yo me arrepentí. Yo decidí seguir a Dios, tú no decidiste nada. Dios te llamó con lo que se llama en la doctrina el llamado irresistible. ¿Pudo resistirse Pablo? ¿Pudiste resistirte tú que eres en verdad nacido de nuevo? ¿Tú pudiste resistirte? Decirle a Dios no. Te defendiste, pero Dios te convenció y te alcanzó y sigue trabajando en tu vida. Él es el alfarero y tú estás huyendo y todo, y Él te agarra y te hace. ¿Podrás huir de Dios? Sí. ¿Podrás escapar de Dios? No. ¿Cómo la ves? ¿Por qué estamos aquí, hermano? Porque en el fondo somos buenos. Romanos 3 dice que no hay ni uno justo, no hay ni uno que busque a Dios. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Porque estás buscando a Dios? No, porque Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos entienden esto? Es doctrina básica. Pero no lo sabe por qué. Decía mi papá, ya dejen de leer Calimán, pónganse a estudiar, muchachos. Yo nomás te comparto lo que el viejo nos decía. Es doctrina ABC. Porque el hombre, ¿qué quiere? ¿Qué queremos decir los religiosos? No. Es que ese muchacho anda mal. Sí, sí anda mal. Tienes que ser como el pastor. Claro, yo busqué a Dios. Yo buscaba mi maldad. Hasta que Él me hizo lo que a Saulo. Me chocó, me derribó, me dejó botado y de que me sigues. Me sigues. ¿A poco usted cree que yo estoy aquí y Él me invitó ya a la primera? Y sí, Padre, a donde tú quieras, llévame. Yo quiero servir y entregar mi vida y atender hasta que me muera a gente rebelde. Sí, Señor, yo te quiero servir. No. Pero Él no me preguntó si quería. Hola. Yo voy a orar y estoy orando para que Dios avive su obra en ti. Para que ya meta velocidad. Porque algunos se defienden, decía un amigo muy amado por ahí. Yo tenía planes, estaba trabajando y él decía, cuando ya me pensione, me jubile, voy a comprar esas tarjetitas que traen a San Judas, la Virgen, y aquí las voy a traer, dice, en mi bolsillo, y voy a andar, dice, dándoselo a la gente. Era su plan. ¿Y Dios qué le hizo? Ni se acordó de las figuritas, hermano, lo agarró el Señor y vámonos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Que no nos preguntó. Hermano, si Dios te hubiera preguntado, ¿quieres que te haga salvo? ¿Usted qué hubiera dicho? No, yo quiero que me des la combinación ganadora del melate, pero la de mega millones. Yo no quiero a Dios. Yo quiero el dinero. Quiero la fama. ¿Qué quieres que te dé? Dice el Señor. Ay, que yo cante como el más famoso y que tenga éxito. O ya de perdida quiero ser un youtuber famoso. No. Dios no nos preguntó. Así que la gloria de tu salvación, ¿de quién es tuya? No. La gloria es de Dios. Punto número 1. ¿La gloria es de quién? El que tú hoy domingo estés aquí bañadito, porque espero que todos nos bañamos, en la presencia de Dios, contentos. ¿De quién es la gloria? ¿Y a qué vienes aquí? A decirle a Dios qué. Gracias porque me alcanzaste. Cuando yo no quería. ¿Cuántos querían ser cristianos, hermano?
¿Habrá algún honesto aquí que diga yo no? ¿Cuántos querían ser cristianos? Yo no. A todos los demás sí. Padre eterno, una iglesia tremenda, hermano. Oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel. Y le dice a quién, cuando todos no son todos. Hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cristo murió por todos, pero ese todos no son todos. Hermano, usted ama Minatitlán. Sí, como ciudad, como beneficio, como querencia, pero usted ama a todas las personas de Minatitlán. No, ¿a cuántas personas de Minatitlán, si le doy una hoja en blanco, usted diría por nombre? Y si los ama mucho, se sabe hasta sus apellidos. Pero se da cuenta que usted no ama a todos. No es que tú eres cristiano, debes amar a todo el mundo. No, tú no amas a todos. ¿Tú vives en una colonia? ¿Tú amas a toda tu colonia? No. Quizás a ninguno, quizás ni a los que viven en tu casa. ¿Se da cuenta, hermano? Dios te amó. No como un rebaño, no, con nombre. Él te amó. Él cuando muere en la cruz, muere por ti. Así que no diga, Dios murió por nosotros. Sí, es correcto. Pero cuando estés orando en la gratitud, dile, Señor, tú fuiste a la cruz y tú ibas pensando en mí. No lo crees. Ok. Los que son traídos por mí, dice Dios, desde el vientre. Los que sois llevados, lo vuelve a repetir, ¿se da cuenta? Vientre y matriz es ¿qué? Sinónimo, paralelismo se llama esto. Y le puse yo entre comillas, esto es mío, esto no está ahí en la Biblia. Los escogidos de Dios. Amado, Dios te escogió. Quiero que entienda porque eso es doctrina. ¿Y esto qué debe de producir? Hermano, Dios te escogió. ¿Qué debe producir en ti? Confianza. ¿Por qué no moriste cuando eras joven? Y andabas ahí con el puñal y lo sacabas a ver quién es el valiente que se ve. ¿Y por qué no te mataron? Más de 5 amigos míos los mataron con puñalada. Y yo decía, ¿por qué a mí no me mataron? Porque Dios me tenía que cuidar hasta los 33 años cuando Él, ¡pum!, me arrebató para Él. Y si me hubieran matado antes, Dios me hubiera podido salvar. Pero como yo estaba en el plan de Dios para salvación, Dios permitió que... Hermano, y si Él te cuidó desde antes, te sigue cuidando hoy. Y te cuidará por la eternidad. Sí, porque Él con amor eterno te amó. Y si es eterno, ¿cuándo va a acabar? ¿Es demasiado maravilloso esto que está usted así? ¿O no entiende una papa? Dios te amó con amor eterno. ¿Por qué no moriste antes de que Él te alcanzara? Porque Él necesitaba salvarte. Y te guardó. ¿Desde cuándo te guardó Dios, hermano? Desde el vientre de tu madre. Muchos fueron abortados. Hay un testimonio de una hermana. Dice, pastor, dice, su hijo anda mal. Y me dice, pastor, no sé qué hacer con ese muchacho, dice. Y luego cuando en la plática ella me dice, ¿sabe qué, pastor? Tomé pastilla. Me inyectaron. El médico lo quiso votar, nadie lo pudo votar. Y yo me reí y le digo, ni lo podrán votar hasta que Dios lo alcance. Porque Dios lo ama. ¿Sí? ¿O no se deduce eso? Porque hay gente que ni siquiera buscan matarlo, solitos se mueren. Quiere decir que no están en el plan. Eso es fuerte, eso es fuerte. Eso es fuerte, hermano. Le preguntaron, creo, a Carlos Spurgeon. Llega una señora de su iglesia y le dice, pastor, dice, ¿por qué se mueren la gente? Dice, los buenos. No lo entiendo. Y él le dice, no, eso sí lo entiendo, porque no hay ni uno bueno. Lo que no entiendo es por qué Cristo murió por nosotros, los malos. Eso es lo que no entiendo. Pero de que se muera la gente sí lo entiendo. Pero que Dios salve a pecadores como usted y como yo, ¿cuántos dicen? No lo entiendo. ¿Cuándo te amó Dios? ¿Cuando ya eras como ahora? Él dice que nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Mire todo lo que tengo que estar ocupando para poder llegar ¿a dónde? Hijitos. Para poder ser un hijito en la iglesia, ¿tú desde dónde vienes caminando? ¿Desde dónde Dios te viene guardando? Desde el vientre de tu madre, biológicamente, pero en el plan
tú ya estabas. Desde antes, dice Efesios, de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen eso hace que me duela la cabeza, pastor? A mí enséñeme la historia de David y Goliat, por favor. No, usted ya necesita leche, ya no necesita leche, necesita vianda. Porque si no, no voy a tener jóvenes aquí ni adultos. Luego dice, y hasta la vejez, yo mismo, dice Dios. ¿Quién es el que te ha sustentado? Dios. Y Dios le dice, los ídolos, tú tienes que sustentarlos a ellos, tienes que andarlos cargando. Y el 12 de diciembre allá andan cargando, hermano. Y andas cargando tú al que debe de cargarte a ti. ¿Cómo está eso? ¿Es absurdo o no es absurdo? Pero así es el engaño del diablo en la idolatría. Absurdo de lo absurdo. ¿Yo cómo voy a andar cargando a Dios que me va a defender? Y es lo que Dios les está diciendo. Ustedes se preocupan en cuando salen huyendo en cargar sus ídolos, dice, y cuando se caen, se quiebran. Pero Él les dice, ustedes soportan a los ídolos, pero yo los soporto a ustedes. Es lo que les está diciendo Dios. ¿Desde cuándo les está diciendo que los soporta? Desde el vientre de sus madres. Y nosotros en la ingratitud, ¿a quién le damos la honra y la gloria? A la suerte, a mi capacidad, a mi sabiduría. Y hasta las canas, hasta la vejez y hasta las canas, ¿es qué? Es paralelismo. ¿O soportaré quién? Yo, dice Él. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, y permíteme ponerle, y yo los guardaré. A esta doctrina se llama la preservación de los santos. ¿Quién te ha preservado? Dios. ¿Desde cuándo te ha preservado? Físicamente, desde el vientre de tu madre. Él te ha cuidado. ¿Han caído quiénes? 1,000 y 10,000. ¿Cuántos les dije que murieron en el 2017? 180,000. ¿Y usted? No muerto. Y los que Dios va a alcanzar para salvación van a morir en la pandemia. Ojo, no van a morir. Oye, pero es que no se vacunó. Aunque no se vacune, Dios lo guarda porque Dios tiene planes de salvación con él o con ella. ¿Sí se da cuenta? Van a lanzar la bomba atómica, que la mande, pero a los que van a ser salvos no les va a tocar. ¿Cómo la ve? ¿Esto qué debe generar en nosotros, hermano? Si Dios me cuidó ayer, dice el salmista 139, dice, Dios está cuidándome detrás, delante y sobre mí. Y cuando a Él le he revelado esto, dice, tal revelación me es demasiado alta, demasiado maravillosa. Y es lo que nosotros debemos responder ante la doctrina de la elección incondicional. Que Dios no nos preguntó si queríamos ser salvos, Él nos salvó. A Saulo de Tarso Dios le preguntó si lo quería servir. ¿Y quién es uno de los hombres más fructíferos que vemos en la historia bíblica? Pablo. Y Dios le pidió permiso a Pablo para salvarlo. Pablo, tienes que tomar tu decisión. No le pidió permiso. Porque si la salvación dependiera de nosotros, usted y yo estaríamos todavía en condenación y muchos ya en el infierno. Continuamos más sobre esta doctrina. Mire, se lo pongo en traducción Biblia, lenguaje sencillo. La misma narrativa. Isaías 46:1. Dijo, las estatuas de Bel y Nebo, dioses de Babilonia, se tambalean y caen al suelo. Los babilonios las ponen sobre animales de carga que no soportan tanto peso. Estas estatuas se caen al suelo y son llevadas a otros países porque son incapaces de salvarse. O sea, a los ídolos. ¿Qué hacías tú cuando temblaba y estaba allí tu virgencita, así el bultote así? ¿Qué es lo que tú corrías para salvar? Tu virgen. ¿Y no es Dios, pues? No, ella debería guardarte a ti, no tú a ella. Es lo que está diciendo. Verso 3. Mira cómo lo dice la Biblia, lenguaje sencillo. Dios dijo, óiganme ustedes, israelitas que aún quedan con vida. Yo los he cuidado desde antes que nacieran. Vuelvo a preguntar aquí, ¿los otros israelitas que habían muerto, Dios no los había cuidado? No. ¿No estaban en el plan de Dios? No. Pero eso no es injusto. ¿Y a ti qué? Él es soberano y Él puede hacer lo que quiere. ¿O no es injusto que tú estés con vida? Y otros que fueron humanamente hablando fueron mejor que nosotros y murieron.
¿Por qué nos dice, no es justo que yo esté vivo? Yo fui adúltero, borracho, sinvergüenza, ladrón, y hubo personas que fueron temerosos, cuidadosos y se murieron. Señor, ¿por qué yo estoy vivo? Nadie reclama eso. Todos queremos poner a Dios en el banquillo de los acusados y decirle ¿qué? ¿Por qué no haces lo que te estoy diciendo, Dios? ¿Sí o no hay gente mejor que nosotros y ya se fueron? ¿Y quién le reclama a Dios? Señor, llévame a mí, no te lo lleves a él. No, dice, bueno, Señor, qué pena que te lo llevaste, pero gracias porque aquí estoy yo. Y si medimos las obras de uno y de otro, hay gente que era mejor que nosotros. Pero la salvación no es por obra, es por la gracia. Estas son doctrinas de gracia, hermano. ¿Tú por qué estás aquí? ¿Y la gloria de quién es? ¿Y a qué tú veniste? Que cuando ya lo entiendes, que tú estás de pie, tienes lo que tienes, estás aquí, es por la gracia de Dios. Y que tú no vengas a darle gracias a Dios. Cuidado que son canallas. Cuidado que son malas personas. ¿Te imaginas? Sigue diciendo la traducción. Yo los he cuidado. Mira cómo dice esta traducción. Yo los he cuidado desde antes que nacieran. Los he llevado en brazos. Wow. Y seguiré haciendo lo mismo hasta que lleguen a viejos y peinen canas. Los sostendré y los salvaré porque yo soy su creador. Amado, ¿qué debe producirte el ver pasar los días, las semanas y los años y tú sigas cantando de su amor? ¿Cómo debes estar en tu madurez, en tu relación? ¿Cómo debes estar en tu amor para con Dios? ¿Cómo debes de estar? Confiado. ¿Cómo debe de ser mi vida? De obediencia, de gratitud. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo desde el vientre de mi madre y Él me ha llevado. Y cuando he estado en problemas, en tribulación, deseando morir y diciendo, ya no hay para mí salvación, ¿cuántos ahora entienden que aunque no lo veías, Él siempre ha estado allí? Él te ha guardado. Él te ha cuidado, hermano. ¿Cuántas veces no te ha librado? ¿Cuántos han chocado? ¿Cuántos se han volteado? ¿Cuántos en la industria, hermano? Yo estuve en una explosión que muchos se murieron de mis compañeros, ahí en refinería. Un día sacamos una bomba vertical de toneladas y estaba la brida que íbamos a cambiar y todo. Y a mí se me ocurre agacharme a ver, hermano. Entró mi cabeza ahí y ya vi y la saco y se revientan los cabos y ¡pum! ¿Sabes qué hice? A la cantina para... No, me la libré. Pero ahora que sé a quién le tengo que dar la gloria, porque Él nos cuidó ¿desde cuándo? Desde el vientre de nuestra madre. Ese niño se muere, está todo. No, ese niño no va a vivir. Pero si Dios está con plan con él, Dios lo va a sostener hasta que pueda desechar lo malo y escoger lo bueno, dice, hasta que ya tenga el entendimiento y entonces Dios lo va a salvar. ¿Le va a preguntar si quiere ser salvo? No, porque si le pregunta no lo salva. La salvación no depende de nosotros, la salvación es de Jehová, dice tu Biblia y mi Biblia. Así que la gloria de la salvación, ¿a quién le pertenece? Algunos que no creen la doctrina dicen, no, es que yo tuve que hacer algo, porque no conciben que la salvación sea de gracia. Pues de gracia. Porque si tú y yo hubiéramos tenido participación en el asunto, ¿qué pasa? Entonces la gloria no iba a ser de Dios, sino porque yo soy bueno. Yo busqué a Dios, hermanos. Mentira. No hay ni uno que busque a Dios. Ni uno. ¿Por qué estás aquí? Porque Dios me buscó, me alcanzó, me arrancó de mi maldad y me dio vida nueva. Y ahora sí lo busco, ¿por qué? Porque ya hay una naturaleza divina, ya hay una naturaleza de nuevo nacido. Ya ahora sí, ya nací. ¿Y qué es la característica de un nacido? Llora, ¿por qué? Porque tiene cólico, porque tiene hambre. ¿Cuántos siguen llorando porque les da coliquito? Y dices tú, ay, me vine sin desayunar, son 12:15 y este hombre inconsciente no acaba. Y tengo coliquito. Pero le estoy dando la leche para que no solo de pan vive el hombre. Así que diga, ay, qué buen pan,
que del cielo desciende. Yo los he llevado en brazos. Mira qué hermoso. ¿Quién te llevó desde que eras un bebé? Papá. Yo los he llevado en brazos, dice, y seguiré haciendo lo mismo hasta que lleguen a viejos y peinen canas, los sostendré y los salvaré, porque yo soy su creador. ¿Con quién pueden compararme? ¿Qué cantamos? Eres incomparable. ¿Con qué vas a comparar a Dios? ¿Con un monigote ahí? ¿Con una pintura? ¿Con un cuadro? ¿Con qué vas a comparar a Dios? Si a Dios nadie lo ha visto jamás. Él es espíritu. Es que queremos ver, pues eres inconverso. Cierra tus ojos físicos, dile, Dios mío, abre mis ojos para que te vea. Pero si se puesto los ojos en Jesús, ¿pero dónde está Jesús? Cierra los ojos y pon tus ojos en Jesús. ¿Cómo va hasta aquí, hermano? Mire, ¿hacia dónde me voy a dirigir? Hacia ver el crecimiento espiritual. Pasar de hijitos a jóvenes y a padres. Pero ¿cómo es que hay hijitos aquí? Porque Dios nos guardó. Si Dios no nos hubiera guardado, ¿hubiera hijitos aquí? No, sino que Dios nos guardó para que Él es el que hace la obra. Esta obra es de Dios. No, la iglesia del pastor Gustavo, herejía, le digo, no hay iglesia del pastor Gustavo, la iglesia es de Cristo. Hermano, ¿quién nos guardó para formar parte de esta iglesia? Ahora, Dios sabía que tú ibas a venir aquí. Es que yo no estoy de acuerdo, Dios aquí te mandó. No, yo quisiera haber ido a la iglesia de aquella o fulano. No, Dios te mandó aquí. Ayer hablaba yo, les dije, con los del grupo Cuarto y Quinto Paso. Ya le dice, no se querían ir. Y son de esa gente que cuando le hablas religión, que dicen, pierde, dice, van porque están amargados. Pero cuando les empiezo a hablar para la gloria de Dios, se impactaron, abrían los ojos. Le digo, ¿saben por qué se impactaron? Dicen por ahí, le digo, que para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Le digo, yo nunca fui a Alcohólicos Anónimos. Y Dios cambió mi vida. Y yo ya estuve, le digo, donde están. Pero ustedes no han estado, no están, no han saboreado donde yo estoy. Porque de alcohol podemos hablar, le digo. Yo estuve ahí. Fui más loco y como los conozco a todos, le digo, no, hombre. Y el otro dice, no, sí, dice, este era un diablo allá en el playón. Tenías que tenerle miedo, dice. Entonces estaba confirmando el testimonio. Y no necesité Cuarto y Quinto Paso, Alcohólicos Anónimos. Él se manifestó. ¿Me preguntó? No. Me arrancó de ahí y me dio vida. A su nombre sea la gloria. Y por eso le digo, la gente en mi congregación, le digo, es pura gente así, le digo. Porque conforme es el profeta, es el pueblo. Sí, aquí ha llegado mucho de Cuarto y Quinto Paso. Yo vacilo al hermano Usma. Usma era el tesorero de un grupo. Cuando yo llegué tenían una escritura. Pues fui con Pepe. Llegamos, tenían una escritura, un campamento, una locura, hermano. Pepe estaba recién alcanzado. Y él me dice, pastor, ¿y aquí qué vamos a hacer? Me dice, porque llegamos. Le digo, pues ahora viejo, porque ni yo sé qué vamos a hacer. Pero al rato, hermano, usted veía que volaba el voladero de locos, rodaban, gritaban. Y de esa vez como 10 o 15 nos trajimos. Si uno de ellos me dijo, yo ya fui a su iglesia, pastor. O sea, no saben, ellos piensan que la iglesia es de uno. Le digo, ¿y qué? No, dice, pero ya voy a regresar. Y otro que estaba muy interesado, pero ¿dónde están? Y todo. Y él le dice, mira, ¿conoces a fulana? Sí, dice, ella me recibió en el grupo, dio la fecha y todo. Dice, pues ella se congrega ahí en la iglesia con el pastor Gustavo. Dice, si hasta tengo su teléfono. Le digo, pues habla con ella. Le digo, si ella te recibió ya en el grupo, ya crece, le digo, y ahora que te reciba ya en la iglesia de Cristo. Entonces, ¿por qué es iglesia aquí? Porque a mí se me ocurrió hacerla. Porque a mí se me ocurrió venir con 800 pesos y decirle al dueño, oye, ¿me vendes tu propiedad? Tengo 800 pesos. Sí, se la vendo, pastor. No, ¿por qué todo eso? Nadie todavía. Porque en el plan de Dios así estaba. ¿Cuántos se asombran? ¿O tú quieres a un Dios que no sepa lo que va a pasar mañana? Él es omnisciente. ¿Y qué debe producir en ti? Madurez. Si Él te ha guardado, ha abierto puertas, ya las cerró. Ya Dios se cansó de bendecirte. Dios no se ha cansado de bendecirte. Él continúa abriendo puertas. Así que avanza sin miedo, con confianza.
No, yo creo que Dios se equivocó en mandarme allí a Jiquilpan 15. No, hermano, este es el lugar especial para ti. ¿Hay lugares mejores? Sí. ¿Hay pastores mejores, educados, con más técnica y seminario? Yo no tengo seminario. Y si ese pastor, ¿dónde se escribe? En la calle. Porque yo les digo, en los seminarios no hacen pastores, educan a los que son llamados. Pero muchos maestros de los seminarios en su vida han pastoreado, hermano. Porque es diferente. Tienen el conocimiento, no es malo. Yo estoy adquiriendo ya de viejo. Como dice nuestro héroe nacional, Vicente Fernández. Yo lo que aprendí, lo aprendí de viejo, de grande. Entonces, no es que Dios me alcanzó hoy en su gracia. No, yo estudio día y noche, hermano, en oración. Pero eso no me hace pastor. A mí el que me llamó a pastorear es Dios. ¿Y cómo me llamó? Así me sacó, hermano. Cuando alguien viene y me quiere decir, pastor, le digo, no, papá, si yo robaba ya, tú vienes. El otro día nos pasó algo chusco. Fui con mi esposa al mercado, allá a mi ex colonia, y vi, pues yo sabía. Empezaron a rodear el carrito 3 muchachones. Dije yo, ¿cómo te roban allí? Te piden. Pero no es voluntario, o sea, te piden es, dale o te dan. Y como yo sabía y vi, y me engallo y me paro, y me acordé de mis tiempos. Le digo, miren muchachos, antes que ustedes nacieran, yo aquí robaba, yo aquí fui el jefe de la plaza. ¿Usted de acá? Le digo, claro, me ves burgués, bonito y todo, pero yo aquí me crié sin zapatos, chamaco. Ah, no, jefe, lo que necesite, jefe. Le digo, abusados pues. Tuve que sacar las credenciales, le digo a mi esposa, ¿qué crees, mijito? Iban a robar al viejito, pero el viejito se acordó que fue tan bien y le digo, saqué la charola, le digo, y cuidadito. Le digo. Hermano, ¿por qué Dios permitió que vivieras lo que viviste? ¿En vano? No. Para que donde te va a usar. Pero tú quieres que te use con las estrellas y no sabes ni cantar. No, tú no tienes roce con ese mundo. Dios te va a usar así como eres. A Pedro lo llamó ¿qué? Pescador rudo. ¿Y qué le dijo? No, mira Pedro, tienes que moderarte. Pedro era un caballo impetuoso. Y Dios necesitaba ¿qué? Un Pedro. Pablo era un hombre culto. Era un hombre de teología, que Pedro dice, Pablo dice, escribe cosas difíciles de entender, dice que los indoctos, los inconstantes tuercen como las otras escrituras para su propia perdición. Hermano, Dios nos manda y nos une con propósito. Usted está en esta iglesia porque usted es necesario. Y todos son como el pastor. No, aquí hay gente que en la vida me hubiera yo llevado con ellos. Gente culta, ingenieros, doctores que dicen, ¿y qué hacemos aquí con este hombre? Es que tú eres necesario para balancear ¿qué? La nave. Imagínate que todos fuéramos así rumberos y jarochos, hermano. Empieza la alabanza y acabamos, pero hasta dando vueltas. Pero los hermanos que son ¿qué? Entonces todos nos necesitamos. Dice, haré a alguien contrario a ti, alguien que se te oponga. ¿Por qué en un matrimonio usted ve 2 temperamentos? Usted ve a mi esposa ¿cómo es? Y me ve a mí, hermano. Pero si yo no tuviera a mi esposa, Dios que me ampare. Si es la que me mete frenos. Dice, el pastor está loco. Imagínese si no tuviera yo la mujer que tengo. No sé si me desvié, pero yo he orado y le digo, Señor, cuida que no hable barbaridades y que todo lo que hable, Señor, sea para edificación. ¿Seguimos en qué? Quiero que vean que la iglesia se forma de hijitos, jóvenes y padres. Pero, ¿desde dónde vienen los hijitos en la iglesia? Porque nosotros sabemos en el mundo de dónde vienen los niños. ¿O todavía no sabe usted de dónde vienen los niños? O sea, sabemos que el mundo, de dónde vienen los niños. Pero en la iglesia, ¿de dónde vienen los niños? Pregunta, ¿de dónde vienen los niños? Dios los trae a los que habían de heredar a alcanzar la salvación. O sea, ¿pero por qué hasta ahora? Es el plan de Dios. ¿Qué dice el Salmo? Bienaventurado, bendecido, 1000 veces feliz, el que tú escogieres y atrajeres a ti. O sea que Dios produjo en ti el querer como el hacer. ¿Y quién es el que te escogió? Y pregúntate, ¿por qué te escogió? Porque Él, te lo digo claro, porque a Él le dio la gana. Pero es que Dios no sabía lo que yo soy. Sí, Pablo le dice a los corintios, ¿de qué se jactan? Miren si ustedes no son nobles, no son de linaje, sino que son ¿qué? La crema innata de la maldad. Le dice, lo vil, lo necio, escogió Dios.
Así que ya se le responde por qué lo escogió Dios. Yo no lo digo y no se vaya a enojar conmigo. Dice en Corintios, lo vil. ¿Cuántos antes de que Dios los alcanzara eran viles? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y le escogió Dios, sí, y evangelizó a toda su aldea. Les compartió el evangelio. Hermano, ¿quiénes están en la iglesia? Gente con historiales, ¿qué? Así son los expedientes. Pero ¿qué hizo Dios con esos expedientes que nos quiere acusar el diablo? Lo echó a sus espaldas y lo sepultó en lo más profundo de la mar. ¿Qué debe producir en nosotros eso? Mano, yo fui canalla, traidor, adúltero. Mi vida está plagada de vergüenza. Pero así Él me llamó. ¿Para qué? Para que yo diga que estoy aquí porque yo he sido bueno desde el vientre de mi madre. No. Es porque a Él le plació. Para que cuando hagamos lo bueno, no digamos, yo soy bueno. No, el bueno es Él, el grande es Él, el glorioso es Él. Y ahora me voy a esforzar porque sin merecerlo estoy en este camino. Estoy en esta posición, merecía muerte, pero no sé por qué. A Él le dio la gana escogerme. Dice un hermano que llegó y lo estaba esperando su papá y su mamá. Pero hasta dice, se sobaba la mano los viejitos. Porque habían conocido una persona, dice, que le contó toda la vida del pastor. Y él llegó y dice, siéntate, hijito, ven y todo. Porque el que es megacatólico no quiere que se les vayan sus hijos. Y son alcohólicos y ladrones y homosexuales y ahí los quieren. Y cuando llega un evangélico, brinca y le avientan todos los santos y las vírgenes por haber. ¿Cómo vas a dejar a mamá María? Los prefieren locos, trastornados, lo que sea, pero no que los alcance Cristo. Y ellos pensaban que con esa información, lo bueno es que no había audios en mis tiempos, pensaban que con esa información él se iba a decepcionar. Lo bueno es que yo a esa persona específicamente yo le conté parte de mi historial. Y él, asombrado, le dice, ajá, ¿qué? Queremos contarte quién es ese pastorcito que tú. Y empezar a decir, no, dice, todavía les falta, a mí me contó más. Porque es que no depende de nosotros, es de Él que nos llamó. ¿De quién es la gloria, familia? Me deja 2 puntos más nada más para llegar a ¿de dónde vienen los niños? ¿De dónde vienen los niños que formamos esta iglesia? Y estamos aquí puro linaje, pura sangre azul. ¿Sí se entiende ahora? ¿Hay algún mérito en nosotros? La gloria, diga conmigo. La gloria es de papá. Amén. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Alguien leyó por ahí que Israel no seas como el mulo, que si no lo sujetan con cabresto y freno, no se acerca. Hermano, ¿qué tuvo que hacernos Dios? Como los mulos, como las bestias, nos amarró y nos jaló, pero dice con cuerdas de amor. Dice, el que tú escogieres y atrajeres a ti, ¿para qué? Dice, para que habite en tus atrios. ¿Seremos qué? Saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Me deja otras 2 lecturas más? Porque si no, no voy a acabar nunca esta serie de la cuna a las canas. Efesios 1:3, ojo y oído. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuál es la bendición mayor, hermano? ¿La material o la espiritual? La espiritual. En los lugares celestiales en Cristo, ojo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Amado, ¿a ti cuándo Dios te escogió? ¿En el vientre de tu madre? No, desde ahí te cuidó. Pero ¿desde cuándo ya estabas en el plan de Dios? Antes de que dijo, en el principio dijo Dios, hágase la luz, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Desde cuándo Dios te conoce? Dios no sabía cómo te ibas a llamar, seguro, porque en los atributos de Dios dice que Él lo sabe todo. Se llama omnisciencia de Dios. Dios sabe quiénes iban a ser tus padres. Dios sabe de qué raza Él te iba a llevar en el linaje. Tu mamá la estaba enamorando otro y por poco le da el sí, pero Dios no, porque Dios ya tenía el plan que tu papá iba a ser tu papá. ¿Cómo?
Hasta de eso Dios tiene el control. Dice que los cabellos, porque en la cabeza son cabellos, en la piel son pelos. ¿Sí se entiende? Te voy a jalar de los pelos. ¿De dónde? De acá, y a ver si agarras. Sonríe, a Cristo le ama. Pero hay gente que con unas matas de cabellos bonitas, hermano, ya no están. Y mi Biblia y tu Biblia dice, mejor es perro vivo que león muerto. Amén. Así que no digan, no, es que tú estás todo decrépito, pero estoy. Hay otros de 1,90, así estaban, ya no están. Y ni siquiera llegaron a la edad que tenemos. Así que ¿de qué te puedes jactar? No es que se va a morir primero el viejito y luego el joven, fuerte y guapo. Usted no conoce a Dios. ¿Cuántos oyen eso? ¿Y eso es para qué? Para que sea humilde. Honre a los viejos. Aprenda de ellos. Me desvié, regreso. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen, wow? ¿Y qué le dije? Hermano, ese hombre que estaba enamorando a tu mamá, que ya era hasta su novio, pero llegó el que Dios decretó que iba a ser tu papá. ¿Y qué pasó? Se arruinó eso y dijo con esto. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su papá? Por su mamá. Porque si no se hubieran unido esos dos, usted no hubiera sido formado. Aleluya. ¿Cuántos extrañan a su papá y su mamá? Si ya eres de mi edad, es muy probable que ya no tengas papá ni mamá, ¿verdad? Y si la tienes, cuídalo, valóralo. Qué dicha, hermano. Jóvenes, amen a sus padres. No, es que yo no sé, porque yo no te pedí nacer. ¿A qué hora? Es que si no es por ello no hubieras nacido, porque en el plan de Dios antes de la fundación del mundo ya te tenía. Por eso es que Cristo vino del linaje de David. ¿Fue casualidad? Conforme al plan de Dios. Entonces, dice pues, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿para qué nos escogió, hermano? Santos y sin mancha delante de él. ¿Nos escogió en qué? Dice el verso 5 allí. En amor, habiéndonos ¿qué? Predestinados. Hermano, usted ya estaba predestinado a ser cristiano, hijo de Dios. ¿Cuántos dicen, no? ¿Cuántos dicen, wow? Usted ya estaba predestinado. ¿Pero qué Dios no sabía si yo fui la pata del diablo? ¿Cómo? Porque a él le dio la gana. Según el puritito afecto de su voluntad, Dios te amó desde antes de la fundación del mundo. Y cuando estabas allí en tus rebeldías, le dice Israel, cuando estabas allí, dice, en la tierra, en tu sangre, desnudas, que fornicabas con todos los dioses, le dice a la nación del paganismo, dice, yo te amé. Dios nos amó. Y no voy a hablar de ti, hermano. Yo era inmundo. Hice barbaridades, hermano. No cuidé mi cuerpo. Fui alcohólico, drogadicto, sinvergüenza, mentiroso, engañador, ladrón. Y Él me cuidó. ¿Por qué? Porque Él me amó. ¿Desde cuándo? Hermano, cuando a usted se le revele eso, usted va a entender muchas cosas. Cuando usted entienda que Él te amó. Él no te salvó porque ya empezaste a hacer buenas obras. No es que ya ayudo a los viejitos a cruzar la calle. Le doy limosna. No, dales. A los viene. Sácale uno de a 500, ese que te gastas en una sentada, allí a donde vas. No, usted no paga 500 en una sentada. Yo los conozco, ustedes son que sus cuentas son de 800 para arriba. ¿Y a poco les duele? No les duele, pero un día ayuna y saca 2 de a 500 y al que vea, dile, Señor, ora para que yo bendiga a alguien. Y al viene que está ahí, que dice, no, a ese no, está muy feo, mira, apesta. Apestaba yo. Y Él no me dio 1,000 pesos, Él me dio la gracia para creer que el que murió en la cruz del Calvario murió pensando en mí. No lo entiendes. Si no lo entiendes, no lo entiendes. Pero yo oro que un día lo entiendas y se nos baje la soberbia y se nos bajen las arrogancias. ¿Por qué está hablando de mí, hermana? A mí eso no me mueve, no me importa, no me interesa. ¿Por qué? Porque el que me salvó. Hermano, si yo hablé hasta de mi madre, de mi padre, hasta de usted he hablado. Y Él me salvó a mí siendo basura, siendo gusano. ¿Qué vio en mí?
su misericordia. ¿Y qué es lo que Él me enseña? Que Él me amó de puritita gracia. Para que cuando yo diga, Señor, tú me amaste porque algo viste en mí. No, para que yo entienda que a pesar de mí, Él me amó. Hermano, y si yo sé eso, dejo de ser niño y empiezo a entender otras cosas. Digo, Señor, me amaste y no me pusiste condición. Me salvaste y no me dijiste, pero te bañas y empiezas a hacer las buenas obras y quizás venga por ti. Él me amó antes, cuando yo estaba en mis delitos y pecados. Voy terminando, nada más otro punto. Pero, ¿qué es lo que pretendí? ¿De dónde vienen los niños? Próximo miércoles, ¿qué vamos a ver ya entonces? La madurez. Niños, jóvenes y adultos. Pero teníamos que aprender, el miércoles les enseñé acerca del nuevo nacimiento. Y ahora les estoy enseñando por qué es que nacimos. Porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice el verso 11. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Y vuelve a repetir, habiendo sido ¿qué? Predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto se llama la soberanía de Dios, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y sabemos que a los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros fuimos llamados, porque a los que antes conoció. ¿Cuándo Dios te conoció? Antes de la fundación del mundo. También los predestinó. A los que conoció, los predestinó. Pero a los que conoció, los llamó. O sea, ¿por qué Dios te llamó para ser santo? ¿Por qué Dios te llamó para ser parte de su pueblo? Porque Él ya te conocía y en el plan de Dios estaba que tú ibas a ser parte de la iglesia. Y los que no son parte de la iglesia ni serán, es duro lo que te voy a decir, no están en el plan de Dios. Dios no los llamó. Hay gente, mira, que tienen milagro tras milagro y su corazón está duro. Y uno dice, ¿cómo? Se llama la soberanía de Dios. Dios es injusto. Pues a ellos no los llamó, pero ninguno merecía ser llamado. O usted pelea que Dios lo haya llamado a usted como usted era. Y algunos como todavía siguen batallando. A los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó son los que llamó. Y a los que llamó, a estos son los que justificó en la cruz del Calvario. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué quiere decir? Dios nos justificó, Dios nos está santificando y Dios nos va a glorificar. ¿Tú puedes hacer algo? Nada. La salvación es de Jehová. Desde el principio hasta la gloria, Dios te está cuidando. Y si Él te cuidó desde antes y te cuidó desde el vientre y estás hasta ahorita, Dios te va a seguir cuidando. ¿Hasta dónde? Con amor eterno. Te ha amado, por lo cual te extendió su misericordia por los siglos de los siglos. Voy a terminar porque hay algunos niños que ya hacen así, mira, y no se me vayan a desbarrancar, pero yo sé que aunque caigan no morirán porque Dios los guarda. Sonría. ¿Cuántos vienen a la clase del miércoles? Y seguiremos estudiando. Esta iglesia se predica enseñando y se enseña predicando. Aquí no te movemos las sensaciones y las emociones, porque eso no sirve para bendita la cosa. Porque cuando vienen las situaciones difíciles, la emoción sale huyendo. Pero lo que queda es la convicción. Y la convicción es que cuando vienen los problemas sobre mi vida, yo sé que el que me llamó, el que me guardó desde el vientre de mi madre, no me ha dejado, porque Él no es como muchos que abandonan. Él me sigue cuidando.
¿Y eso qué genera en mí? A mí no me espantan, hermano. ¿Por qué ese chaparro está allí? Porque yo sé quién es Él. Al menos eso entiendo, que Él me guarda. ¿Me voy a morir de hambre? ¿Me voy a morir de huevo? Mire, ustedes son testigos, hermano. ¿Llevo cuánto tiempo de pandemia? Y mi escapulario. Deja ponerme mi escapulario. Yo lo uso así. Y muchos, pastor, no voy porque siento que me ahogo, siento que me muero. Desde la pandemia hasta aquí, sin contar lo demás. Aquí estoy, hermano, predicando. ¿Por qué? Soy muy salsa. El que me llamó a pastor me dijo, yo te sostengo. Se van 10, se van 20, porque mi sustento no está en ellos, mi sustento está en Jehová. Se van 5, se van 10, llegan 30, llegan 40, porque ellos ya oyeron. Y si no van a cambiar o van a cambiar más adelante, asunto de Dios, no mío. Pero aquí hay iglesia porque hay mucha gente que Dios tiene preparada para que entre y escuche palabra de Dios. Buenas tardes, buen provecho. A veces le dicen a las personas, Dios te ama y tiene un plan para ti. Le digo, no le mientas a la gente. Una, Dios no lo ama. Si es inconverso, Dios no lo ama. Esa es la primera mentira. Y que tiene un plan para ti. Bueno, quizás ahí sí lo va a enviar al infierno si no se arrepiente. Pero deje de predicar, Cristo te ama. No, Cristo no te ama. Si tú estás en pecado, no le diga a la gente, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Te va a enviar al infierno. Buen provecho. Despídase con alegría. Amén.